Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos al servicio de las 6 de la tarde. Espero que se gusten en casa. El día que todo cambió, me rescató la muerte, derrotó. Cántalo, que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Díganlo, que Cristo vive hoy. Vive hoy, oh, de feliz, lavaste mi maldad, oh, de feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. En este lugar, libre a fin de cara frente a ti. Tuyo soy y mío eres, Jesús. Hey, gozo y paz ahí habrá. El dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy, de feliz, lavaste mi maldad, oh, de feliz, jamás seré igual, oh, de feliz, lavaste mi maldad, oh, de feliz,
Bendiciones, muy buenas tardes. Espero que hayan pasado un hermoso, lindo día en la familia, en la casa, encerraditos. Hermanos, si han podido salir a caminar, pues qué bendición. Si han podido hacer un poquito de ejercicio, qué bueno. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan pasado un lindo día de resurrección. Tuvimos un precioso servicio esta mañana a las 6 de la mañana y ahora, hermanos, pues vamos a entrar en nuestro servicio vespertino de las 6 de la tarde. Muy bien, amados, vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes quisiera explicar algo. Desde el punto en que recibimos a Cristo hasta el momento en que estaremos en su presencia en la eternidad, somos sometidos a 3 procesos, y esto es muy importante entenderlo, hermanos. Los 3 procesos del ser humano hasta que llegue a la presencia del Señor. Recuerde, hermanos, que lo más importante para nosotros es que un día estaremos en la eternidad con el Señor, y lo hemos repetido, lo hemos predicado. Hermanos, somos pasajeros en este mundo, en esta tierra, hermanos. No pertenecemos a este mundo. Entonces nuestros ojos están puestos en la eternidad. Por ello es que lo que suceda, lo que experimentemos en esta vida, pues es irrelevante. Puede sí afectarnos emocionalmente, puede sí, hermanos, en algún momento entristecernos, o podemos tener ciertas luchas, problemas o dificultades, pero al final, hermanos, nada de esto tiene tanta importancia, porque lo que más importa es lo que Cristo ha hecho por nosotros, darnos seguridad y confianza de que tenemos la vida eterna. ¿Cuáles son estos 3 procesos que Dios tiene para nosotros? El primero es justificación, el segundo es santificación y el tercero es glorificación. Ahora, estos 3 procesos son para los creyentes nada más, son para aquellos que han creído, aquellos que han confesado a Cristo Jesús, que le han recibido en su corazón y su nombre es escrito en el libro de la vida. En estos 3 procesos, hermanos, ahí tenemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, estamos hablando en el hoy, en el hoy. Nuestro pasado consiste en que fuimos justificados por Cristo Jesús. Nuestro presente consiste, hermanos, en que somos santificados y nos santificamos también nosotros. Y nuestro futuro, hermanos, quiere decir, hermanos, que seremos glorificados a la semejanza de Cristo para prepararnos o para estar listos para la eternidad. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que tanto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están en las manos del Señor. Por ello es que nuestro pasado no determina nuestro presente ni nuestro futuro. En nuestro presente no hay tristeza, no hay depresión, no hay angustias, porque Cristo Jesús ha derramado su gloria sobre nosotros, porque nos ha separado para Él. Y en cuanto a nuestro futuro, tenemos la esperanza de que ya nuestro futuro está asegurado en la eternidad. Hay gente que se preocupa mucho por lo que pasó el día de ayer, está preocupada por el día de hoy y está preocupada por el día de mañana. O sea que ha vivido una vida de preocupación hasta que Cristo entre a su vida, como ha entrado a nuestras vidas, hermanos, y ha asegurado nuestro presente y ha asegurado nuestro futuro y nos ha sanado de nuestro pasado. Entonces, ¿por qué no me acompañan las escrituras para hablar primeramente de la justificación? La justificación. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25, nos dice la palabra del Señor. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
la última parte, hermanos, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todavía estamos en el día de resurrección, celebrando la resurrección de Jesucristo. Pero no podemos entender la palabra justificación, ni lo que significa justificación, si no lo entendemos, si no entendemos primeramente lo que significa transgresión. El perdón que Dios nos ha dado, hermanos, es el perdón que Cristo nos ofreció en su sacrificio a nuestras vidas, a nuestros corazones, para poder consolidar, para poder relacionarnos, para poder acercarnos al Padre Santo que está en los cielos. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza hemos transgredido, hemos agraviado, hemos pecado en contra de Dios. Ya hemos explicado que la palabra pecado es rebelión. Entonces, ¿qué significa transgresión? Pecado es rebelarse, transgresión es traspasar los límites. Y hay que entender, hermano, que todo lo que Dios hace lo limita. ¿Por qué lo limita? Las limitaciones entraron cuando Adán cometió la desobediencia. Recuerde que fue echado de aquel lugar, hermano, creado por Dios con sus propias manos, precioso, hermoso, el Edén. Ahora bien, aún antes de la desobediencia, ya Dios le había puesto límites. De todo árbol comerás, pero del árbol del bien y del mal que se encontraba ahí en el huerto, hermanos, dice, de este no comerás. Había una limitación. La limitación era pequeña. Era nada más una sola cosa, nada más. Era tanto lo que podía hacer. De todo podía comer. Toda legumbre, dice, que producía la tierra era para la alimentación. Entonces no había muerte, no había sacrificio de animales ni nada de esto, hermanos. Era todo perfecto, pero sí había una pequeña limitación. Después, hermanos, de que se comete el error, después del pecado, después de la rebelión, después de la desobediencia, esas limitaciones tuvieron que agrandarse, extenderse de muchas maneras. Por eso es que más adelante aparece la ley de Moisés, hermanos, donde las limitaciones y donde Dios establece mandamientos y formatos y cómo activarse, cómo vivir en la vida, amados del Señor. Y todo eso es importante. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, las limitaciones son para no autodestruirnos, para no hacernos un mal, porque ya de por sí nuestra naturaleza caída, pecaminosa, se autodestruye en la forma y en los estilos de vivir. Entonces, para poder entender la justificación, hay que entender la transgresión. Por eso dice la palabra, Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Esto fue en la cruz y resucitado para nuestra justificación. Cuando entendemos esto, ahora entendemos el perdón de Dios. Nosotros rebasamos, traspasamos los límites, agraviamos al Señor, porque esa palabra transgredir es agraviar. Entonces, en el sacrificio de Jesucristo hay una absolución, hay, hermanos, un perdón, hay una limpieza de nuestros pecados, y eso es lo que podemos ya llamar una justificación, una absolución, cuando eres declarado culpable por haber transgredido un límite, por haber agraviado a algo o a alguien, en este caso a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué hace Dios, hermanos? A través de Cristo Jesús nos perdona, y la palabra justificación es ser absolvido de nuestros pecados, pero también es quedar sin culpa. Fuimos nosotros, hermanos, limpiados de tal manera que ya no hay una culpa. Y esto, hermanos, concierne y lleva gran importancia en nuestros pensamientos y en nuestra conciencia. Porque mucha gente, hermanos, a pesar de que Dios le ha perdonado,
aún ellos mismos no se han podido perdonar a sí mismos. Y luego también no solamente el perdón tiene que ver con perdonarme a mí mismo, pero a veces perdonar las ofensas del prójimo, las ofensas de los demás, hermanos. Por eso el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo, cuando oren, oren de esta manera: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Alguna traducción dice: perdona nuestras transgresiones como nosotros también perdonamos a aquellos que nos transgreden. Entonces, hermanos, esto es tan maravilloso, la justificación. Ese es el primer proceso por el cual debemos de entrar. Cada persona, hermanos, que verdaderamente quiere agradar a Dios, cada persona que quiere recibir la vida eterna, cada persona que viene a los pies de Cristo, tiene que entrar en este proceso. El proceso primero es la justificación. Hay que quitar lo que estorba, lo que perturba. Hay que quitar esa pared intermedia entre nosotros y Dios, llamado pecado, llamado rebelión, llamado transgresión, llamado agravio. Tenemos que quitar esto, y el único que lo puede quitar es Cristo Jesús, porque Él va a la cruz del Calvario, derrama su sangre, y la palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alguien muere, alguien se sacrifica para que seamos absolvidos, hermanos, seamos hechos sin culpa ante los ojos de Dios. Primera parte, justificación. Pero después de la justificación, el proceso continúa. El proceso segundo, hermanos, en el cual entramos usted y yo, después de haber sido justificados por Dios, ahora viene la santificación. La santificación. Este es bien importante, hermanos. Inmediatamente a la justificación viene la santificación. Permítame explicar esto. Pastor, ¿qué significa que soy santificado después de la justificación? Bueno, quiere decir que en el momento que recibes a Cristo, ahí tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu espíritu y todo lo que eres es purificado, santificado por el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. Estás apto para estar delante de Dios, no por tus propios méritos, sino por el mérito de Cristo en su sacrificio. Ahora bien, pero resulta que todavía hay en nosotros un cuerpo mortal, como hablábamos esta mañana. Hay un cuerpo perecedero, hay un cuerpo, hermanos, que todavía está bajo la corrupción de este mundo, bajo la carne, bajo el gobierno natural que nos rodea, y que todavía necesita ser discipulado, necesita ser educado, necesita ser, hermano, disciplinado en toda obra del Señor. Entonces, someter toda nuestra carne, nuestros pensamientos a la presencia del Señor. La santificación es inmediata por el sacrificio de Jesucristo. Ahora hay que santificar los actos, hay que santificar los pensamientos, hay que santificar nuestras vidas, hay que santificar nuestro entorno. Ahora, vamos a la escritura para entenderlo de una manera más amplia, ¿sí? Leamos una escritura que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de esto la semana pasada? Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Otra vez, porque la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no con pasiones de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto,
no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué nos está explicando la palabra aquí, hermano? En la justificación, nosotros recibimos una santidad completa y total, pero hay un pensamiento, pero hay una vida que vivir. Pero hay, hermanos, una relación que hacer, la relación conyugal, la relación con la gente. Aquí habla de todo tipo de relaciones, hermanos. Y en las relaciones hay palabras, y en las relaciones hay actos, actitudes. Y también, hermanos, en nuestra persona hay pensamientos, hay deseos, hay, hermanos, cosas que hacemos. Y todo lo que hacemos, hermanos, tiene que agradar a Dios. Y tenemos que entender que el Dios que servimos es un Dios santo. Entonces, el deseo de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros es la santificación. Es el estado determinado por Dios para los creyentes. Es lo que Dios ha dicho que cada uno de nosotros debe de tener. Ahora, entendemos, porque ya lo hemos aprendido, amados, qué significa santidad. Santidad significa dos cosas, hermanos. Hay más, pero en dos puntos lo quisiera explicar. Número uno, la separación. Separación que Dios hace de algo que se vuelve exclusivo para Él. Entonces, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios espera que nosotros no seamos adúlteros espiritualmente. Esto en el Antiguo Testamento, este pensamiento era muy mencionado, porque dice la palabra que el pueblo fornicaba con otros dioses. ¿Qué significa? Que se relacionaba con otros dioses. Entonces, en el momento que usted y yo amamos, servimos a Cristo, nos entregamos, ahora somos de Él, le pertenecemos a Él. Él nos compró con precio de sangre, con precio de sacrificio. Y Dios no espera que la misma relación que nosotros tenemos con Él vayamos a tener con las cosas de este mundo, hermanos. Que vayamos a relacionarnos, vayamos a inclinarnos por las cosas pecaminosas de este mundo. De ahí es que la santidad significa separación, separación del mundo, separación del pecado, separación de la rebelión, separados de toda malicia, de toda maldad que el mundo tiene, hermanos, de toda tiniebla y oscuridad, de todas las cosas que Dios aborrece, para convertirnos en personajes exclusivos de una relación íntima y personal con el Dios al cual servimos. Qué lindo es esto, hermanos. Entonces, la primera parte es separación para Dios en exclusividad. Y la segunda parte es, hermano, separación del pecado, de las cosas malas, de los malos caminos. Separados, hermanos, de todas aquellas cosas que perturban, de todas aquellas cosas, hermanos, que nos estorban, de todas aquellas situaciones, conversaciones, relaciones tóxicas que en algún momento, hermanos, complican nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con Dios. Separación. En el Antiguo Testamento, hermanos, se santificaban instrumentos, se santificaban cosas. En el Nuevo Testamento se santifican personas. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, se enfocaba en los instrumentos, el templo, el tabernáculo, los instrumentos que se usaban, y luego las vestiduras del sacerdocio. Se da cuenta, se enfocaba todo en ello. En el Nuevo Testamento, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque todo era encerrado, todo era sujeto a cosas, a elementos. Pero de ahí, hermanos, cuando Cristo, hermanos, hace su obra redentora, ahora ya no se santifican instrumentos, vestiduras. Ahora lo que se santifica es personas. Y la persona tiene que ver con su pensamiento, su actitud, su carácter, su personalidad,
sus expresiones, sus relaciones, sus actividades diarias, todo lo que conlleva. Eso es la santidad del Señor. Y hay que recordar algo muy importante, hermanos, que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así nos enseña la palabra del Señor. Hemos visto dos interesantes puntos, hermanos, en cuanto al proceso que nosotros llevamos para llegar al punto de la resurrección, cuando Cristo Jesús vuelva por su iglesia. El primero es la justificación, el segundo es la santificación. Un pasado, un presente, pero ahora lo que estamos esperando, un futuro. Y esto es, hermanos, la glorificación. O también la palabra de Dios le llama transformación. La glorificación es transformación, como también puede significar la gloria de Dios, la grandeza, la omnisciencia, el poder, la belleza, la hermosura de Dios. Tiene muchos significados, pero hablemos de esta parte de la glorificación de la persona en la resurrección, en la transformación, cuando Cristo vuelva por su iglesia. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, pocas ocasiones le dábamos importancia a esta parte del texto donde nos dice juntamente con Él seamos glorificados. Esa transformación, hermanos, está en la primicia de Cristo. En la mañana les mencionaba de aquel momento cuando Cristo Jesús resucita de entre los muertos. Aquella mujer llega a buscarle, hermanos, llega en ese momento a querer saber. Recuerden, no había una revelación completa en ella. Antes bien, cuando escuchó, cuando le vio, pensó que era el que guardaba, el que cuidaba el lugar. Y dice, ¿dónde le habéis puesto? Había una ansia, una necesidad, pero algo maravilloso, en el momento que le reconoce, ese momento se exalta el corazón, hermanos, por ver al Cristo resucitado. Y ahí dice el Señor, no me toques porque aún no he sido glorificado. ¿Qué significaba esto, hermanos? ¿Cuándo fue glorificado el Señor? ¿A qué se refiere de un cuerpo glorificado? Recuerde que duró unos días entre el pueblo revelándose, apareciéndose, y dice la Escritura que se apareció a más de 500 juntos. Y también dice la Escritura que estando en aquel monte, mientras daba las instrucciones, dice que después de ello ascendió a los cielos, y aquellos personajes vestidos de blanco dijeron, ese mismo Cristo que habéis visto ir al cielo, así volverá una vez más. ¿A qué se refería? Y es que precisamente, hermanos, lo expliqué un poco en la mañana, pero quisiera explicarlo ahora un poco más. Es que ese Cristo, el cuerpo físico que murió en la cruz del Calvario, ese cuerpo, el cuerpo físico, y lo digo físico porque Tomás, recuerde que dudaba y decía, es que yo tengo que tocar su herida en su costado. Es que para poder creer tengo que poner mi dedo en las perforaciones de la mano en donde fue crucificado, donde pasaron los clavos. Y el Señor Jesús, al revelarse a él, le dice, tócame. Quiere decir que ese mismo cuerpo
que fue crucificado es el mismo cuerpo que se levantó de entre los muertos, amados. Por ello, de ahí tomamos base para decir que el cuerpo, hermano, que se vuelve polvo después de la muerte, será resucitado, será levantado. Repetía en la mañana: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque aún, hermanos, los que no son creyentes serán llamados en el gran juicio final de Apocalipsis, cuando dice: y la tierra dio sus muertos, y el Hades dio los muertos, y el mar dio los muertos. Porque todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua, dice Daniel. Entonces, a eso se refiere, de que ese cuerpo, hermanos, no puede heredar el reino de los cielos porque es carne y sangre y tendrá que ser transformado. Por eso Tesalonicenses y Corintios dice transformación. Y luego el Evangelio dice: se glorificó, mi cuerpo será glorificado. El cambio, hermanos, donde pasamos de lo corrupto a lo incorrupto, de lo terrenal a lo celestial, de lo que es algo mortal a lo que es vivificante para la eternidad. Qué maravilloso esto, hermanos. Entonces, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Será la pregunta en el día de la resurrección. Me pregunto si seguiremos siendo chaparritos o altos o sin cabello, con mucho cabello, o gorditos o flacos. Dice la palabra del Señor. Con esto lo concentramos aquí, hermanos, y nos quitamos de todas esas deducciones, ¿no? Seremos como ángeles, dice la palabra. Así seremos, como ángeles. Qué lindo, hermanos. Entonces, hermanos, nuestro pasado tiene que ver, hermanos, con nuestra justificación. Nuestro presente tiene que ver con nuestra santificación. Pero nuestro futuro es con la glorificación. Termino con esta escritura, hermanos, de Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, que dice la palabra de Dios. Versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por favor, no olvide, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahí está nuestro futuro. Ahí va a estar, hermanos, nuestra eternidad, en el cielo, en la presencia de Dios. Vuelvo a leer: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Porque Él nos prometió en Juan capítulo 14: voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y cuando yo volviere, me tomaré a mí mismo, dice la Escritura, refiriéndose a que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, ese Salvador volverá de allá, hermanos, donde está preparando las moradas, y nosotros le estamos esperando, hermanos. Dice la Escritura: esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego dice el 21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Porque ciertamente sí es humillante, hermanos, un cuerpo que se deteriora, que se enferma, que se cansa, que se fastidia. Un cuerpo, hermanos, que a veces lo arrastramos porque hay cosas que no le gusta hacer. Antes bien, el deseo del cuerpo es las cosas materiales, las cosas seculares, pasionales, las cosas del mundo, hermanos. Es atraído y seducido, y nosotros tenemos una lucha interna continua en nuestro espíritu, sujetando este cuerpo mortal, hermano, con el cual cargamos y con el cual, hermano, batallamos y luchamos continuamente, pero siempre perseverando en la santidad de Dios por la justificación del Señor, amados. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En otras palabras, seremos a la similitud, iguales a Cristo Jesús. Así como Cristo resucitó de los muertos, así seremos resucitados nosotros también. O seremos arrebatados, seremos levantados para estar con el Señor, hermanos, a la semejanza del cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas
las cosas. El poder de la resurrección, amados. El poder maravilloso de la resurrección. Amados del Señor, esta es nuestra esperanza. Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Hermanos, ya pasamos por la justificación. Ya le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora trabajamos en la santificación. Una santificación que viene de su parte y otra santificación con la cual nosotros nos esforzamos, abandonando y echando fuera todo lo que a Dios no le pertenece, todas aquellas cosas que no son buenas, que no son prudentes para nuestra relación con el Señor, con la esperanza viva de que un día seremos levantados, seremos glorificados a la semejanza del cuerpo de Cristo para estar con Él en la eternidad. Acompáñeme en oración. Padre, bendiga, Señor, toque las vidas, los corazones, y te damos gracias por tan hermoso y maravilloso día, Señor. Bendiga con su poder, bendiga con su presencia, Señor. Bendiga con su amor, bendiga con su misericordia, Dios. Ayúdenos, Señor del cielo, manifieste su poder, su sanidad, su gloria a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, en tu presencia estamos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados, en esta tarde vamos a participar una vez más de la cena del Señor. Les invito a que se preparen, hermanos. Vamos a preparar también aquí y una vez más vamos a ser participantes de la cena del Señor para aquellos que no pudieron ser participantes en el servicio anterior. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a participar de la cena del Señor. ¿Por qué no oramos primeramente para santificar este momento y santificar estos elementos para la gloria del Señor? Padre y amantísimo Dios, te damos gracias. Hemos pasado un hermoso, lindo día, Señor, celebrando la resurrección. Hemos, Señor, alcanzado la victoria en todo lo que hemos hecho, Señor. Tú has estado con nosotros, te has manifestado de una manera maravillosa y preciosa. Señor, queremos adorarte en este preciso momento. Queremos glorificarte, Señor. Queremos exaltarte. Queremos reconocer que solamente en ti hay salvación, que tú eres nuestra victoria, nuestro gozo. Celebrando con estos elementos, eterno Dios, la Santa Cena. Recordando que este pan, Señor, representa tu cuerpo en la cruz del Calvario. Y recordando que esta copa representa tu sangre, Señor, derramada por nosotros. Bendice, Señor, santifica este momento, santifica estos elementos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Ahora, Señor, oh Dios, reflexionamos. Cualquier situación, cualquier decaimiento, cualquier pecado, cualquier rebelión, cualquier cosa que pueda perturbar, Señor. Hacemos esta meditación profunda en esta oración, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos toques, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oh eterno Señor, en tu presencia estamos, en tu presencia estamos. Somos purificados, santificados por tu sacrificio y listos, oh Dios, para estar delante de ti en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la palabra de Dios nos dice, amados del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adoremos, hermanos, adoremos con todo el alma. Bendigamos al Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios en su preciosa resurrección. Padre, gracias, Señor.
Gracias por nuestra victoria. Gracias por nuestro gozo. Gracias por nuestra paz que tú nos has dado, Señor, que proviene de ti, eterno Dios. Gracias. Gracias por este día, Señor, que termina con mucha bendición, con mucha paz, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por habernos tocado, bendecido, fortalecido y alentado, Señor. Gracias te damos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, espero que se hayan gozado el día de hoy, que hayan podido participar de estas ceremonias, que hayan podido escuchar la palabra del Señor y que hayan sido edificados. Comenzaremos ya el día de mañana con nuestras actividades, las que son posibles. Les exhorto en el amor del Señor a que sigamos obedeciendo, a que sigamos sometidos. La iglesia va a continuar con sus actividades diarias, hermanos, en lo que se puede. Las oficinas están abiertas los martes y los jueves. Estamos atendiendo a personas que tal vez tengan algún tipo de necesidad. Si usted quiere dar sus ofrendas, hermanos, sus diezmos, puede traerlos o puede hacerlos a través también de la internet, a través, hermanos, de la website de la iglesia. Recuerde, hermanos, que ya ahora se presenta la iglesia Templo del Evangelio, se presenta como Vida Christian Church, hermanos. Así que, hermanos, a seguir adelante, a seguir echándole ganas. Este miércoles, hermanos, estaré otra vez, hermanos, compartiendo con ustedes la palabra del Señor, pero de una manera un poquito más relajada. Vamos a sentarnos, dar información y nos vamos a gozar en el Señor. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y sigan adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos.